Un cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire en Colombia y el mundo. Habíamos dicho en días pasados que continuaríamos en sesión permanente hablando del tema de esta semana, que es de trascendencia histórica para Colombia, por lo que estamos viendo, por las decisiones de la Corte y por lo que está pensando la ciudadanía en Colombia. Pero antes de eso, saludo a los compañeros de aquí de tertulia, el doctor Julio González Villa y al coronel John Marulanda. El día de hoy también es especial porque estamos en el 7 de agosto, conmemorando pues la batalla, digamos que permitió la libertad de Colombia. Pero yo sí quisiera recordarles un poquito a la audiencia y que tanto Julio como el coronel, que hagamos una remembranza histórica de lo ocurrido ese día y tal vez en todo el tema de los 77 días de la campaña libertadora creada por el libertador Simón Bolívar y que tuvo casi su parte final en Colombia en esta batalla. Entonces, buenas tardes, Julio, ¿cómo está? Bien, Antonio, muchísimas gracias a usted, al coronel Marulanda. Y si quiere, déjeme comenzar porque como el coronel sabe tanto de la historia militar, no me deja tema. Entonces déjeme yo pico en punta con lo del 7 de agosto. Estamos a una hora exacta del comienzo de las hostilidades, pero la batalla de Boyacá no fue la importante. La batalla de Boyacá, que no se llamaba Boyacá no existía, existía un río que se llama el río Teatinos. Correcto. Que hoy no era el río que era, porque se hizo una represa y esa represa capta las aguas del río, entonces hoy lo que queda es un excedente, por eso la gente y los muchachos sobre todo, cuando llegan allá, se frustran cuando ven el puente de Boyacá, y ese no es el puente de Boyacá, eso fue un puente que se construyó después como para recordarle a la gente que existió la batalla del puente de Boyacá. Y sí, y es verdad, Julio, te interrumpo, todo el mundo pregunta, pero ¿cómo que esto es la batalla aquí en este río? Esto es una quebradita. No, yo creo que hoy no llega ni a quebrada. Es que el río fue represado. Boyacá es una región que no tiene aguas. El nombre de Boyacá no existía, existía la provincia de Tunja. La provincia de Tunja, que era en esa época estábamos divididos, era en provincia. La provincia de Tunja, la provincia de Casanare, la provincia de Casanare. Entonces, la batalla importante fue la del 24 de junio, dos meses antes, que fue la del Pantano de Vargas. Observe la diferencia tan importante de meses. De junio a julio, todo el mes de julio pasó sin que hubiera una hostilidad. Y antes hubo unas batallas también muy importantes. La de Pisba, la de Corrales de Gámeza, y no recuerdo la otra en este momento. Pero la batalla fuerte, la dura, fue la batalla del Pantano de Vargas, en la cual se hizo célebre, y ahí el coronel nos corregirá, la famosa caballería de Juan José Rondón, porque en esa época los cañones, cuando hay una batería de cañones disparándole a una infantería, es muy difícil que la infantería le gane esa batalla a los cañones. Entonces solamente queda la caballería. La caballería es la que pega duro, y en una carga de caballería son capaces de alcanzar una batería de cañones, que fue lo que pasó en Vargas, la batalla del Pantano de Vargas. Entonces la batalla de Boyacá, ¿qué fue? Fue una decisión estratégica muy importante, porque el coronel Barreiro, que no era general, coronel Barreiro, estaba de retirada ordenada, iba de retirada ordenada a Bogotá, que es lo que tiene que hacer un buen militar cuando no tiene posibilidad de triunfar en alguna batalla específica. Si él hubiese llegado a Bogotá, pues se hubiese rearmado, reorganizado, y la guerra se hubiera extendido tremendamente. Ahí es donde le dicen el Estado Mayor, por decirlo así, a Bolívar:
tenemos que cortar la retirada. Entonces, a marchas forzadas, aceleran el paso y le salen al ejército español en lo que hoy llamamos el puente de Boyacá. ¿Y quiénes son los héroes? ¿O quiénes son los que dan la batalla? Pues obviamente el primero que llega, que es la vanguardia. Recuerde que en el ejército, todo esto lo va a corregir el coronel, pero en el ejército hay va muy bien, doctor Julio. La vanguardia, la retaguardia y el grueso del ejército. La vanguardia, ¿quién la manejaba? Santander y Anzoátegui. Esos iban en la vanguardia. Y esos fueron los héroes de la batalla de Boyacá, porque esa batalla no duró sino 2 horas. O sea, fue tanta la sorpresa de Barreiro que no necesitó que llegase el grueso del ejército para acabar de destrozar el ejército español, que venía muy aporreado con la batalla del Pantano de Vargas. Y ahí viene pues la importancia de Santander. Julio, te pregunto, en ese momento las fuerzas estaban muy parecidas, cada uno con 2.700 o 2.800 hombres, porque como se iba replegando el coronel Barreiro con toda su gente, él tenía muchos ahí. A ellos los cogieron fue sorpresivamente, casi que en el almuerzo. Los cogieron sorpresivamente y con la moral baja, porque nunca habían tenido un enfrentamiento como el del Pantano de Vargas. En el Pantano de Vargas, las pérdidas patriotas y las pérdidas de los españoles fueron muy grandes. Recuerde que allá, por ejemplo, en Vargas, perdió la vida el jefe de la Legión Británica, el coronel Rooke. Allá hay una casa todavía una hacienda que se llama la Hacienda del Salitre, donde hoy es un hotel, y allá, ese fue el hospital donde estuvieron todos los soldados heridos, tanto patriotas como soldados españoles. Entonces, obviamente los españoles iban en retirada, vuelvo a repetir, ordenadamente, pero no esperaban que Bolívar los persiguiera, que es lo que debe hacer un buen militar. Dicen que cuando los militares ganan una batalla, tienen que salir a perseguir al enemigo, pero con mucha cautela, pues para no caer en celadas. Y eso fue lo que ocurrió en la batalla de Boyacá. Ahora sí, dejo al coronel, pues al experto en eso, porque si no me dejaba sin decir nada. Lo que hay que aclarar es que el coronel no participó en la batalla. Bueno, coronel. No, pues me toca hablar de Uribe porque ya el doctor agotó el tema. 2 breves comentarios. Ha dicho usted una cosa que a mí me toca muy de cerca y es la batalla del Pantano de Vargas, porque esa es la batalla insignia de la independencia de toda esta área, con gran cantidad de muertos. De ahí se dieron unos episodios que recordamos los hombres que somos de la divisa amarilla, o sea, los hombres de caballería. Yo fui de caballería toda mi vida y me siento con el espíritu de caballería, que tiene su frase y su lema basada en la respuesta que le dio Juan José Rondón a Bolívar cuando él dijo: se nos vino la caballería encima y se perdió la batalla. Después de 3 intentos de bajar a los españoles del Cerro del Cangrejo y demás, ahí fracasaron, y fue cuando dijo Rondón: mi general, déjeme hacer una entrada con mis hombres. Y Bolívar le responde: coronel, haga usted lo que pueda, salve usted la patria, que es el lema de nosotros los de caballería. Y lo de Boyacá es como usted lo expresa, en realidad fue más un combate de encuentro que algo muy fríamente calculado. Y ese combate de encuentro fue el que impidió que las tropas realistas que venían, como usted dice, maltrechas y desmoralizadas después de lo del Pantano de Vargas, llegaran primero a Bogotá, se hicieran fuertes y le tuviera tocado a los patriotas iniciar un asedio a Bogotá, lo que hubiera costado pues, mucho, ¿no? En términos de tiempo, vidas y demás. Yo creo que es muy importante algo. Si hubieran llegado a Bogotá, habría que hacer un sitio, y eso es fatal. O sea, manejar el tema de sitio sin armas sin armas de artillería en forma, no unos cañones, sino cañones en forma es lo más complicado que hay, porque Bogotá fue objeto de varios sitios en toda la historia de las guerras, no solamente de independencia, sino civiles. Recuerde los enfrentamientos entre federalistas y centralistas. Bogotá fue objeto de sitio. Cuando los federalistas estaban detrás de Nariño y lo tenían cercado en Bogotá,
no pudieron tomarse a Bogotá, porque tomarse una ciudad es muy difícil, por la cantidad de casas, escondites, calles, o sea, sobre todo cuando no es una ciudad amurallada, no es una ciudad protegida, cuando es una ciudad abierta, para el planeamiento militar, esa es la pesadilla de los planeadores, meterse a una ciudad, a un área urbana, cuando no es amurallada, cuando no es protegida, porque en ese caso el que entre ya tiene la ciudad, pero aquí no, aquí como usted lo dice, hay miles de escapatorias, miles de rutas, es muy, muy, muy difícil. Pero mire, finalmente... Voy a interrumpirlo un minuto para ir a un corte, ya regresamos. Bueno, ibas a terminar, Julio, con algo, ¿cierto? No, a recordar, simplemente a resaltar lo que acaba de decir el coronel Marulanda, de que Bolívar no podía permitir por parte alguna que el coronel Barreiro llegara a Bogotá porque las cosas se le iban a complicar. Entonces ahí vino una de las cuestiones más difíciles que hay, que es a marchas forzadas. O sea, casi al trote, pues. El ejército no puede ir caminando, porque caminando no alcanzan al enemigo. Imagínense toda una infantería, porque no tenían buena caballería. ¿Caballería de dónde? Si venían de los llanos orientales y habían cruzado el páramo de Pisba. Seguramente encontraron algunas fincas en Boyacá que les iban a dar algunos caballos, pero no tenían suficiente caballos para armar una caballería. O sea, fíjense que la única caballería que tenían la habían agotado en Vargas, porque a pesar de que alcanzaron las baterías de cañones en el Cerro del Cangrejo, como recuerda el coronel, mientras llegaban allá fueron muchas las pérdidas que sufrieron. El cuento de los 14 lanceros, eso es un cuento. Yo creo que eso fue un cuento, yo creo que no eran 14 lanceros, eran muchos más, seguramente, coronel, llegarían 14. En el parte de guerra de Bolívar, en aquel entonces se mencionan exactamente 12 hombres, Carvajal, con nombre propio, 12. Pero evidentemente ahí salieron un poco más. Y si bien el puente de Boyacá fue en términos militares una especie de escaramuza, no fue una batalla grande como tal, no fue un combate, a diferencia del Pantano de Vargas, fue más decisivo para la estrategia de liberación que la batalla del Pantano de Vargas, en donde otras cosas se dio un episodio que usted debe recordar, y que fue el enfrentamiento entre el sargento Inocencio Chicá, un llanero patiarzuelo, patirrajado, con una vara y un churro que era su lance, y se enfrentó al capitán Bedoya, que era un hombre del séptimo de húsares de Fernando, y que usaba morrión, chaquetilla, sable, pistola y todo lo demás, y que era de experiencia napoleónica, y que era el que encabezaba, era el comandante de la caballería realista, y los dos en un reto individual salieron al campo de batalla y se enfrentaron, y en el choque inicial Barreiro, el capitán Bedoya, alcanzó a darle un sablazo mortal a Inocencio Chicá, y Inocencio Chicá lo alcanzó a atravesar con la espada, con la lanza, y ahí quedaron los dos muertos. De ahí la escuela de suboficiales del ejército tiene el nombre del sargento Inocencio Chicá. Y después viene la muerte de Jaime Rook, quien muy inteligentemente agonizando, dicen que levantó el brazo, que le tuvieron que amputar, viva la patria. Me imagino que él, como buen británico, dijo viva la patria. 2 puntos. 1, Barreiro. ¿Por qué había un coronel y no un general dirigiendo el ejército español? Mi teoría es que Pablo Morillo, que era el gran general de todos los ejércitos españoles, no tenía certeza de la entrada, o sea, de la estrategia de Bolívar. Yo creo que Morillo estaba esperando coger a Bolívar en una batalla en Venezuela. Y ahí vino lo que se llama la finta de distracción. ¿Qué es lo que hace Bolívar y qué es lo que la estrategia diseñada en los llanos
de Venezuela y orientales de Colombia. Decirle a Páez que, porque Páez no estuvo en Boyacá, decirle a Páez, váyase para los valles de Cúcuta, distraiga a Morillo, hágale creer que el ejército va a salir es por allá, o sea, en límites con Venezuela. Y la gran sorpresa es cruzar el páramo de Pisba. Eso no se lo esperaba nadie. Ese es, o sea, el golpe de sorpresa, el factor sorpresa fue fundamental, pero costó mucho. O sea, el sacrificio de un poco de gente que no estaba preparada para subir por esa cordillera tan empinada, por un camino tan difícil, que llegaron prácticamente, muchos murieron en el camino. Recuerde usted que cuando llegaron a ese pueblito, primero después de bajar la cordillera o en plena cordillera, las mujeres del pueblo tuvieron que prestarle vestidos de mujer porque se estaban congelando. O sea, la llegada del ejército, o sea, fue una completa sorpresa, y ese factor sorpresa fue muy importante. Eso es lo que a mí lo que yo trato de explicar, de que fuera un coronel el que estuviera resistiendo el grueso del ejército libertador y no un general del tamaño de Morillo, porque Morillo, la pregunta es, ¿qué hacía Morillo en Venezuela? O sea, la finta de distracción funcionó perfectamente, porque el gran general, el veterano, el vencedor de Napoleón, imagínense, es que aquí no había cualquier soldado español, eran unos veteranos de la guerra contra Napoleón Bonaparte, que habían triunfado, derrotado al militar más importante de la historia del mundo. Estaba acá, pero no estaba en la Nueva Granada. ¿Cuál es y esa estrategia también he leído yo a quién se le debe? A Santander. Ese era el segundo punto que quería yo resaltar. Santander muchas veces, a veces es, digamos que identificado como un abogado y como un hombre que no era valiente y como un hombre envidioso. No, señor, Santander era un hombre con educación militar también, muy joven. Es que Santander es de los que estuvo desde 1810. Lo que pasa es que en unos cargos muy insignificantes. Santander, después de la toma por Pablo Morillo en 1814, tuvo que salir con Serviés. O sea, el gran jefe de Santander, un francés, Serviés. Y ahí es donde uno entiende que haya apellidos ingleses y apellidos franceses metidos en la guerra de independencia. ¿Por qué? Porque habían terminado las guerras napoleónicas y todos esos soldados sin oficio en Europa ven una guerra y les iban a pagar, y entonces terminan todos aquí. Rooke, O'Leary, Hahn, Serviés, aquí está toda esa gente. Es el jefe de Santander y de Córdoba fue Serviés, quien los lleva en buena hora, los lleva al lugar donde pudieron resguardarse, que eran los Llanos Orientales, porque el presidente encargado de la Nueva Granada no quería ir a los Llanos Orientales, él quería irse para el sur, para Popayán, y Serviés, muy bien ubicado estratégicamente, dijo, nos vamos para el sur y nos acaban, porque allá están las fuerzas españolas del Perú y suben fácilmente. Entonces, es en los Llanos Orientales donde nos tenemos que resguardar. Se resguardaron allá y de allá se mantuvo la independencia, la única provincia que permaneció libre. Toda la guerra de independencia fue el Casanare. El Casanare jamás fue tomado por los españoles. Muy bien. Coronel, señor. Otra opinión sobre el tema que está contando tan interesante el doctor Julio. No, el cruce del páramo se compara muchas veces en historia militar con el cruce de Aníbal y sus elefantes a través de los Alpes. Se dice que esa epopeya inclusive fue superior porque aquí la altura es mayor a la que en aquel momento pudo, durante las épocas romanas, cruzar Aníbal. Y en segundo lugar, es cierto, Santander junto con José María Córdoba fueron alumnos directos y dilectos de Fortul y de Serviés. Cuando hicieron la primera escuela militar aquí en Río Negro, ellos fueron alumnos de él, y Caldas, Santander y demás aprendieron todas las técnicas y tácticas y estrategias que les trajo él
desde Francia, que se aplicó en gran medida aquí, pero con un sentido muy criollo. Cuando uno ve exactamente cómo enfrentaron las estrategias francesas a las prusianas y ve lo que se hizo en Colombia en una concepción de líneas exteriores, se da cuenta que la gente de aquí, Bolívar, Santander, todos ellos, Anzoátegui, todos tenían un desarrollo criollo muy adecuado a las circunstancias de enemigo, tiempo y terreno, diferenciándolo de Europa. Y los resultados es eso, el resultado es que los españoles les tocó salir en carrera porque no pudieron derrotar a lo que llamaban a ellos un ejército de andrajosos. Eso habla muy bien del espíritu militar y de la ciencia militar que desde ese entonces en Colombia ha sido muy bueno. Fíjese usted que la derrota de la guerrilla de las FARC obedeció a un criterio, a una doctrina propia. No se importó como ahora ninguna doctrina de Estados Unidos ni de Francia. No, aquí los generales y los coroneles se reunieron con experiencia. Esto es lo que tenemos que hacer. Tomaron las decisiones y en 8 años con el apoyo de Uribe acabaron al azar militarmente. Y recuerde la importancia, coronel, ahora que usted habla del genio criollo de Caldas. Hombre, Francisco José Caldas se radica en Antioquia. Se radica en Antioquia y ahí, y militarmente, se habla de unos pasos fortificados muy importantes en el Cauca que diseñó Caldas. Caldas es el creador de la Casa de la Maestranza en Río Negro y lamentablemente Caldas, precisamente por ese genio militar, termina fusilado por Pablo Morillo cuando llega, pero efectivamente hay una adecuación de toda la técnica militar inglesa, francesa, prusiana a las condiciones de acá. Es que suena muy simpático, ¿no? Uno quiere ir a Europa y nunca las montañas de Europa tienen las alturas que hay acá, por ningún motivo. Por eso les da tan duro a los europeos participar en las competencias ciclísticas acá. Julio y coronel, me viene a la memoria también un dato importante y fue la gesta militar de Córdoba en Yarumal, en aquella famosa batalla que impidió que se juntaran los ejércitos españoles también. Creo que vale la pena hacer una remembranza ahí, Julio, coronel, sobre ese aspecto también militar ingenioso que tuvimos. Hombre, José María Córdoba es la figura cimera, no solamente en el campo militar, sino en el campo político, no solamente por ser antioqueño de pura cepa, sino por haber entregado su vida en una posición muy clara de defensa de un régimen democrático, aunque su muerte se obedece más que a la defensa de una democracia, a la componenda del vicepresidente de Bolívar en aquel entonces, que era venezolano, y que sentían unos grandes celos por José María Córdoba. Se dice que cuando se informó de la muerte de Córdoba, Bolívar lloró por su hijo dilecto caído. Vámonos para un corte y le damos, continuamos con esta historia. El coronel, usted iba a terminar, ¿no? Fue la batalla de Santuario en donde murió José María Córdoba. Entre otras cosas, él fue a esa batalla enfermo. Se llamó la batalla del Cascajo, ¿no? Sí, enfermo. Y posteriormente él fue el que ordenó cómo las columnas se debían distribuir y una vez empeñado en la batalla, pues los derrotaron y él, como muy bien lo aclara el doctor González, en una choza fue donde fue asesinado por este señor Ruperto Ján. Pero todo eso se mueve dentro de ese espíritu de esta juventud. Era muy joven José María Córdoba, participó en todas las batallas importantes de la independencia, no solo en Colombia, sino en América Latina. Hizo famoso una frase que es, entre otras cosas, así como Juan José Rondón es el de Salve usted la patria, el lema de la infantería colombiana es paso de vencedores, que fue lo que él exclamó en Ayacucho cuando enfrentaba ya a los españoles y se apeó, porque esa es otra discusión que tenemos los militares, que Córdoba era de caballería, no, que era de infantería. Pues el hombre era inicialmente de caballería, pero en la batalla de Ayacucho descendió de su caballo, se puso al frente de sus hombres y les dijo, escuadrón, armas a discreción de frente, paso de vencedores.
y eso se volvió histórico y por eso el lema de la infantería colombiana es paso de vencedores. Entre otras cosas, coronel, porque esa carga de Córdoba fue en un cerro, en el cerro del Condurcunca, y la caballería en un cerro no es muy buena. La infantería sí es tremenda. Él se apea del caballo. Hombre, de Córdoba hay que decir varias cosas. Córdoba estuvo en la batalla de Boyacá, volviendo al 7 de agosto. Él estuvo presente el combate en la batalla de Boyacá y vence en la batalla de Boyacá. Y como vencedor de la batalla de Boyacá, como único antioqueño reconocido participante en esa batalla, inmediatamente termina la batalla, le pide al general Bolívar que le permita a él liberar a su tierra, Antioquia. Entonces Bolívar le da a unos soldados y diga, bueno, arranque, porque Antioquia juega un papel estratégico muy importante. Claro. ¿Cuál? Antioquia siempre ha sido el paso fluido de las costas del Atlántico al Perú. Es decir, la comunicación de Lima, la comunicación con Quito, Popayán, Cali y Cartagena es por Antioquia, no es por el Magdalena, es el Cauca, ese es el punto. Entonces, estratégicamente era fundamental controlar Antioquia para evitar que llegaran refuerzos de los españoles por Cartagena, por la costa, y evitar también refuerzos por el sur. Entonces ahí viene la importancia de Córdoba. Córdoba llega a Nare, sobre el río Magdalena, toma el camino de Nare y sube a Marinilla y al oriente antioqueño, y ahí los españoles, cuando ven lo resuelto que está Córdoba, se retiran al norte tratando de unirse con las fuerzas que están en la costa. Antioquia está en manos del coronel Barletta, y entonces ahí Córdoba diseña la estrategia de hacer la batalla, de llevarlos a la batalla de Chorros Blancos entre Yarumal y Campamento, que fue una batalla con toda la regla. Dicen que son una serie de batallas que hubo allí de suma importancia estratégica, porque controlando eso controlaba el norte, y eso fue lo que ocurrió. Porque Córdoba, a partir de ahí, empieza a controlar todo el norte de Antioquia y la costa. Por eso el departamento de Córdoba se llama Córdoba, porque Córdoba da batallas en Corozal, en Sucre, en toda la costa, para sitiar a Cartagena, que era digamos que el premio mayor de la independencia, lograr conseguir la plaza fortificada de Cartagena, porque es un puerto y está fortificada. De manera que la labor de Córdoba en todo ese norte, a partir de la batalla de Chorros Blancos, que cierra la batalla, la independencia de Antioquia, pues lo hace ser el primer jefe militar de la provincia de Antioquia, en compañía de otro paisano de Envigado, muy cercano a Bolívar, José Manuel Restrepo. Entonces Córdoba hacía de jefe militar y José Manuel Restrepo hacía de jefe civil. ¿Por qué es importante Restrepo? Porque fue el primero que escribió a fondo, bien escrita, la historia de la independencia de Colombia. Es un texto poco estudiado, son como 7 u 8 tomos, Antonio. ¡Qué maravilla! Ese no lo conocía. Pero quiero también hacer otra anotación, doctor Julio y coronel. También ahorita mencionó usted que en la batalla del Cascajo estaba enfermo Córdoba, pero él llegó más enfermo a la batalla de Chorros Blancos, ¿o no? La zona se llama el Cascajo, pero no se llamara... A ver, el Cascajo es otra cosa. El Cascajo es una batalla entre Berrío y Pascual Bravo por allá en 1860. El Cascajo queda entre Marinilla y Río Negro. La batalla de Córdoba fue en el Santuario. Ok, listo. Pero lo que, entendiendo esa aclaración que me parece muy importante, yo la tenía siempre en la mente que había sido el Cascajo, pero queda claro. La pregunta mía es, entiendo que Córdoba también llegó muy enfermo por un accidente que tuvo al caerse de un caballo. Pero Córdoba tenía un caballo muy brioso que se llamaba el Inca. Pero Córdoba era un muchacho, bien plantado, bien parecido, vanidoso. No era casado,
Muy pretendido. El poder, el coronel sabe cómo es la cosa. Unas charreteras, el poder, comandante de Antioquia. Entonces, acuérdese que a Córdoba le arrastraba el ala nada menos que Manuelita Sáenz. Ahí están los problemas, uno de los problemas de Córdoba con Bolívar, que dicen que Manuelita trató de seducir a Córdoba y Córdoba por respeto al Libertador la rechazó y empieza el odio de Manuelita Córdoba y los chismes con Córdoba. Es que lo de Córdoba fue un chisme crecido. Ese fue el problema de José María Córdoba. Entonces, ¿qué pasó? Que Río Negro, Córdoba ya de comandante militar de Antioquia, antes de la batalla de Chorros Blancos, en un agasajo que le quisieron hacer en Río Negro, se monta en su caballo el Inca y ahí había una niña que le gustaba mucho, creo que la novia era de apellido Morales, porque tengo entendido que era hija o sobrina de Juan de Dios Morales. Juan de Dios Morales, uno de los personajes más importantes de la historia, porque en 1809, siendo de Río Negro, termina redactando la independencia de Quito. Quito declaró primero la independencia que Colombia. Entonces, mire que es un tema muy interesante y eso es Juan de Dios Morales. Por eso hay una avenida en Río Negro que se llama hoy Juan de Dios Morales. Entonces, por hacerle juego montado en un caballo, por hacerle juego a la novia, a mostrarlo pues que él estaba montado en tremendo animal, y el ruido de la pólvora y todo ese caballo se encabritó y en un descuido de Córdoba lo tiró al suelo y se pegó un golpe en la cabeza durísimo. Y estuvo, yo no sé si en coma, pero estuvo convaleciente muchos días. Inclusive hubo gente que dice que Córdoba se tocó ahí. Puede, un golpe en la cabeza, uno quede un poquito, digamos que alejado de la realidad y uno empiece a volver a ensillar. Pero Córdoba no es verdad que quedó loco, porque después fue la batalla de Chorros Blancos y el gran digamos que estratega de esa batalla y del control de todo el norte fue Córdoba. Y eso no es obra de un loco. Entonces, ese fue el suceso que pasó con la caída del caballo de Córdoba. Le pasó lo mismo que a Ramón Nonato Pérez, que acuérdese usted que era el comandante de la caballería patriota cuando empezó la expedición a pasar por los Andes, y Ramón Nonato se puso a un llanero de tiempo completo, creo que era del estado Aragua, y su segundo era Juan José Rondón, pero en el camino se puso a domar un potro, lo tumbó el potro, se enfermó y se murió, y entonces quedó a cargo de la caballería patriota Juan José Rondón, que le daría la gloria a la caballería en la batalla del Pantano Vargas. El jefe también lo tumbó caballo y también se murió. Es que la caballería, coronel, usted que es de caballería, es de los temas más complicados de ahí. Es que la caballería es para las cargas, y en las cargas eso es a galope tendido. Y vale la pena también mencionar algo. ¿Usted sabe, Antonio, cuál es la caballería hoy? Los helicópteros. Esa es la caballería. O sea, cuando uno ve esas películas de allá de Vietnam, ahí mismo dice, viene la caballería, y aparecen solo los helicópteros. Y los pilotos de los helicópteros son sables, que es lo que identifica a la caballería. La caballería tiene el sable de la caballería. La caballería es para romper las líneas del enemigo y ya permitirle a la infantería. Recuerde desde Alejandro, desde todos estos generales, la división del ejército en infantería y caballería. Y nunca la caballería es tan numerosa como la infantería, porque es que el infante pues es el menos importante en el sentido que es el que menos tiene. El caballero es el que es capaz de tener un caballo, un sable y alguien que le alimente ese bendito caballo. O sea, en los romanos había un nivel que eran los equiters. Los equiters eran los que eran capaces de manejar la caballería. Y normalmente las caballerías están en las alas. En un ataque militar, la caballería está en las alas para hacer cualquier ataque, romper, y ya la caballería hacer su trabajo. Los voy a sacar un poquito del contexto para que este 7 de agosto contemos un poquito la llegada del ejército libertador a Bogotá. ¿Qué pasó después de esa batalla y cómo llegaron allá a Bogotá?
eso sí tiene un sabor más político y social que militar. Antes de seguir adelante, la caballería no solamente es la que irrumpe, la caballería siempre ha tenido la misión de ser la vanguardia para explorar, como es la más rápida, es la que se mueve. Todo lo que se mueva se monta, todo lo que se monta es de caballería. Pero la caballería es ligera. Tuvimos caballería en motos, tuvimos caballería en submarinos alemanes, los U-2, tuvimos caballería en helicóptero, tuvimos caballería en tanques, que es el arma típica de la caballería, los tanques, después de la Segunda Guerra. Entonces la caballería siempre va adelante, mira y pasa el dato atrás. En helicóptero, yo soy piloto del Ejército de Estados Unidos y la primera vez que fui a línea de vuelo, allá llegó nuestro comandante de escuadrón instructor y llegó con su sombrero Stetson negro, con las varas de caballería acá y dijo, buenos días, bienvenidos a Fort Rocker, Alabama. Y yo, por supuesto, sacaba pecho porque yo soy de caballería colombiana. Eso, o tanquista, o piloto de helicóptero, o a caballo, ¿no? Dicho esto, la caballería cumple funciones de flancoguardia también. Y lo que usted decía, mi doctor Antonio, de que el ejército, o era usted, doctor Julio, que el ejército cuando derrota tiene que perseguir y acabar, eso se llama consolidar el éxito. Esa es otra tarea típica de la caballería. Cuando el enemigo está a la huida, le dicen a los de caballería, que son los que más rápido se muevan, persíguelos y acábelos. De ahí que viene una larga tradición de los cosacos, los centauros de Pancho Villa, todos esos de ser tipos muy sanguinarios, muy despiadados, pero al mismo tiempo la caballería es el arma de la nobleza. Aquello de que solamente los nobles se daban el lujo de tener un caballo, y alimentarlo y mantenerlo y tener la armadura adecuada. A ver, la llegada a Bogotá es muy importante. ¿Por qué? Porque se consolida una cuña entre los dos grandes ejércitos españoles. Morillo en Venezuela y al sur está el grueso del ejército, allá está Canterac, allá está lo más fuerte. Recuerden que de los 4 virreinatos de América, el más rico era el Perú, el más realista, el más difícil. Entonces, y la gran estrategia de Santander era eso, metámonos como una cuña, el coronel sabe más de eso que yo, una cuña para dividir los dos ejércitos. Una vez consolidada Bogotá, comienza la historia política, porque Bolívar dice, y mi patria, y entonces dice, ¿y a quién dejó aquí? Dijo, a Santander. ¿Por qué? Porque es un organizador, es que era abogado. Santander, recuerde que llega a los Llanos Orientales prácticamente al mando del ejército porque fue asesinado Serviés por Páez, dice los chismes de la historia. Entonces Santander empieza a disputar el mando a Páez y a Páez a no dejarse de Santander. Ahí empiezan los problemas serios entre Venezuela y la Nueva Granada, porque ya está Páez que no reconoce a Santander. Santander, para no perder las campañas para no desunir, cede su puesto a Páez hasta que finalmente llega Bolívar y el reconocido por todos es Bolívar. Entonces queda Santander en Bogotá. Bolívar tiene que pensar todo con mucha sangre fría. Entonces Bolívar dice, Santander, usted tiene que quedarse aquí. Usted no puede irse conmigo para Venezuela porque Páez le hace un desplante. Entonces aprovecha y lo deja encargado del gobierno. Y se va con Páez a Venezuela y da la batalla de Carabobo. Ya es 1821. Ya Santander lleva 2 años o 1 año largo tratando de organizar la república. Santander es el encargado de preparar el Congreso de Cúcuta. Fíjense que señalan Cúcuta como un sitio limítrofe entre lo que se va a crear, la Gran Colombia. Entonces, la parte política la organiza Santander, mientras Bolívar y Páez dan la batalla de Carabobo, que como fue una llanura, la caballería fue fundamental. Y allá acaban con el ejército español a cargo sí. Entonces queda Páez. Páez es un jefe ya natural en Venezuela. Páez natural en Venezuela, Santander natural aquí. Y esa es el germen y la destrucción de la Gran Colombia. Porque ese par nunca se van a entender. Alguien dice que si Bolívar hubiera sido inteligente,
pues chismes, esto es locuras, hubiera fusilado a Páez y hubiera fusilado a Santander y existiría la Gran Colombia. Pero ese par sueltos, cada uno en Venezuela, cada uno, y este en la Nueva Granada. Y Flores en el Ecuador. Y Flores en el Ecuador, pero ese después, pero en fin, sí. Ahí está el mismo germen de la destrucción de la Gran Colombia. La Gran Colombia fue un sueño bolivariano, pensado, muy bien pensado, porque es que aquí habían dos grandes naciones, los Estados Unidos y el Brasil. El uno de portugués, descendiendo pues del imperio portugués, y el otro que había vencido a Inglaterra. Entonces Bolívar dijo, donde estos paisitos sigan como están, nos van a comer vivos. Aquí hay que crear una gran confederación, y ahí piensen en la Gran Colombia. O sea, Bolívar era un visionario, un gran visionario. Si eso se hubiera mantenido, si hubiéramos sido capaces de crear una confederación, hubiéramos tenido, digamos que, la fuerza suficiente para tener a Estados Unidos allá y para tener al Brasil acá. Pero entre Páez, Santander y Flores, como dice el coronel, y abajo San Martín, que San Martín tampoco era... Pero San Martín finalmente en Guayaquil rindió su espada a Bolívar. Y le dijo, aquí en este reino no caben dos reyes. Siga usted, general, yo me retiro, y se retiró efectivamente. Pero la disputa era por Guayaquil. Sí, señor. Ojo, la disputa era por Guayaquil. O sea, porque es que San Martín venía vencedor con Argentina, con Uruguay, con Paraguay, con Chile, y subió. O sea, era el gran protector del Perú, era San Martín. Claro. Y Bolívar iba por el Perú. O sea, ambos iban por el virreinato más rico de América, el Perú. Esa era la joya de la corona. Y ahí es donde viene la famosa entrevista de Guayaquil, y Bolívar no cede. Bolívar no cede y definitivamente San Martín dice, con este hombre no hay nada que hacer. O nos vamos a las manos y a las armas, que sería una locura, o yo me retiro. Entonces San Martín se retiró. Y por eso es que queda el Perú a merced de Bolívar. En el Perú no quieren a Bolívar, hoy. No, señor. Pero en su momento sí lo querían. ¿Por qué? Porque Bolívar da la batalla de Ayacucho. Y con la batalla de Ayacucho consolida la independencia. Téngase en cuenta que no estuvo presente en la batalla de Ayacucho. ¿Por qué? Por culpa de Páez y Santander. Porque Páez empieza a desconocer la autoridad de Santander, auspiciado por un poco de venezolanos, diciéndole que no se dejara, y entonces Páez se dejó y declara la independencia de la Capitanía General de Venezuela. Entonces le ponen la queja a Bolívar, y Bolívar tiene que subir, no estar presente en la batalla de Ayacucho. Imagínense la ofensa y la rabia de Bolívar después de haber estado en Bomboná, después de haber estado en Pichincha, en Junín. Iba a consolidar la independencia de 1824 y no lo dejaron. Entonces tuvo que subir como un papá a regañar ese par de pelados que eran Santander y Páez, y se pierde la batalla de Ayacucho. Por eso el héroe de Ayacucho es Sucre y Córdoba, y no Bolívar. Pero ahí empezaron los benditos problemas. ¿Cuál fue el error de Bolívar? Después de que consolida la independencia, era un gran estadista, era un gran pensador, era un tipo muy estructurado, pero de lo estructurado que era, se inventa un territorio nuevo para poner en práctica unas ideas que él tenía políticas. La Constitución boliviana, se inventa Bolivia, y eso no se le perdona al Perú, porque le quitó la mitad del territorio al Perú. Entonces, por eso no quieren a Bolívar. Con su amanuense que se llamaba Sucre, que fue el que le hizo toda la vuelta para convencer a los del Alto Perú en ese momento de que debían independizarse y adherirse a Bolívar. Antonio José de Sucre, de Cumaná, que posteriormente, usted lo sabe, fue asesinado ahí en Berruecos, precisamente por todas las actividades que le hizo a Bolívar. Era el amanuense, era el cerebro de Bolívar para hacer todos estos movimientos y contactos. Muy bien, voy a interrumpirlo ya porque empezamos
con un tema específico que era el 7 de agosto, Batalla de Boyacá, y nos fuimos recorriendo todo este gran hombre que es Bolívar, sus defensas, sus conquistas y lo que terminó dividido también en repúblicas. Pero es muy importante esto que se está haciendo aquí hoy para poder que la gente conozca la historia. Hemos estado empecinados desde hace épocas con Próspero Posada y el doctor Julio González en rememorar esto, pero hoy con la presencia del coronel se le dio una vida también muy distinta y este tema hoy es de vital importancia. La historia nuestra es de grandes batallas democráticas y la vivencia de la República que tiene que perdurar. Que muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este programa de historia, porque tendremos que continuar hablando de nuestro gran hombre, Álvaro Uribe Vélez. Que muchas gracias por acompañarnos. A usted, Antonio. Doctor González, muchas gracias. Toño.